Hola, ¿cómo están? Les vamos a presentar un pequeño análisis de los datos que obtuvimos del primer partido disputado en el Mundial de Futsal que se está disputando en Filipinas. En este caso vamos a presentar a la selección argentina versus Marruecos. Inicialmente en la solapa de resumen encontramos los líderes. En el mapa de evento de 18 cuadrantes vemos muy buena actividad en la segunda columna. Esto se debe a construcciones ofensivas y aspectos defensivos del equipo. Lógicamente en la zona central del área, donde es la de mayor actividad de la arquera en lo que a pases y recuperos se refiere. Y por último, nos llamó la atención en la penúltima columna, en el tercio superior del ataque, del lado izquierdo, una actividad importante relacionada con el ataque de la selección argentina. En cuanto a los pases, la albiceleste consiguió una efectividad alta, 85%. Han tenido 48 pases no completados sobre un total de 333 pases. Esto es interesante de remarcarlo, sobre todo que muchos de los pases no completados han sido en transiciones rápidas o buscando ventajas en situaciones de transición. Luego, en los aspectos defensivos, vemos nuevamente la actividad en la segunda columna del último tercio inferior de la cancha y lo que hablábamos de la construcción de juego en el segundo cuadrante y el lado izquierdo sobre todo del ataque argentino. En el aspecto defensivo observamos la cantidad de despejes y de bloqueos de disparos rivales. Las recuperaciones estuvieron marcadas por una interesante cantidad en el tercio superior de la cancha. Cuando vemos el mapa de calor empezamos a ver que en las zonas cercanas a la mitad de la cancha hay mucha actividad de recuperación del balón. En el aspecto ofensivo, interesante cantidad de chances creadas con buenas asistencias y pases clave. También una notoria cantidad de disparos. Lógicamente, con 6 goles Argentina ha tenido la capacidad de realizar muchos disparos al arco. La actividad de los pases y las pérdidas. En este caso, en cuanto a las pérdidas de balón, es interesante remarcar que en el mapa de calor vemos que Argentina tiene mucha cantidad de pérdidas en el último tercio del ataque. En los últimos 2 cuadrantes, 2 líneas de cuadrantes de pérdidas. Lo mismo que los disparos muchos en el eje central y en el lado izquierdo, que al parecer en este partido fue el predilecto de Argentina. Nuestra inteligencia artificial nos da distintos parámetros para observar. Uno de los parámetros más interesantes que vimos en análisis de rendimiento, y después de eso, la inteligencia artificial lo que hace es interactúa con la eficacia de los quintetos, o sea, qué quinteto fue el más efectivo en los distintos aspectos del juego. Vemos que el quinteto más utilizado fue el de Ontiveros, Villalba, Nava, Núñez y de André, el quinteto con mayor actividad en el ataque. Luego, la inteligencia artificial nos otorga la puntuación de amenazas ofensivas, que es una métrica para cuantificar qué peligroso es el cuarteto de jugadores que integran en ese momento a la cancha. La puntuación es por valores totales y amenazas ofensivos por minuto. Cada vez que ingresa una jugadora nueva, la inteligencia artificial toma nota de eso y empieza a estructurar lo que es la puntuación ofensiva. En el score de puntuaciones ofensivas, el cuartito compuesto por Villalba, Núñez, Ontiveros y Nava fue el más importante con una puntuación de 15 y con un promedio por minuto muy alto. Esto es debido a que ha tenido en pocos minutos goles y disparos al arco, razón por lo que la puntuación se incrementa. Después, Chiesa, Espinosa, Villalba y Quevedo con una puntuación ofensiva de 10. Espinosa, Rossi, Villalba y Dupuy con una puntuación ofensiva de 7. Y por último, Rossi, Quevedo, Nata y Romero con una puntuación de amenaza ofensiva de 2. En cuanto al rendimiento individual, hemos destacado a Silvina Nava, la número 10 de Argentina, como la key player de este partido, con una alta efectividad de pases, un gran despliegue en la cancha, como se observa en el mapa de calor, vemos las 2 zonas de actividad bien marcadas, incluyendo trayectorias en el eje horizontal. Ha tenido buena actividad ofensiva en la creación y buena actividad defensiva en la recuperación, con recuperaciones mayormente altas. Ha completado 8 recuperaciones, las cuales 6 han sido en campo contrario. Y por el lado opuesto, las pérdidas han sido en su gran mayoría en el aspecto ofensivo. Ella, de 9 pérdidas, ha tenido 7 en campo rival, lo cual implica poco nivel de peligro una vez que la pérdida se da. Otra jugadora que nosotros destacamos en este partido, por más de que la actividad no ha sido tan alta como la que mostramos anteriormente de la jugadora número 10, es el de Luciana Nata, sobre todo porque ha generado buenas recuperaciones y esas recuperaciones han sido mayormente positivas. Recuperaciones en muchos casos, una que termina en gol, que es recuperación, disparo y gol, que es encadenamiento de 3 acciones positivas, lo cual es un indicador de la calidad de las métricas de la jugadora. Luego, otro aspecto interesante son las recuperaciones que ha tenido Argentina. Argentina tuvo buena cantidad de recuperaciones, pero lo que hace nuestra inteligencia artificial es discriminar cuáles de esas recuperaciones son seguidas de una acción positiva y cuáles son seguidos de una pérdida. Si bien es interesante saber quién y en qué zona exacta se produce la recuperación, sino también analizar cuál es la acción subsiguiente a la obtención de la posesión. Entonces Argentina ha tenido 43 recuperos más acciones positivas, de los cuales 36 han sido en pases y 7 han sido disparos. Y las recuperaciones después de los recuperos, seguidos de una pérdida, son mayormente en transiciones rápidas, donde recuperan y quieren obtener una ventaja, y estas pérdidas, como habíamos visto, han sido mayormente en las zonas altas, en las zonas cercanas al arco rival. Entonces no implica mucho peligro. Esto es una actividad muy interesante. Nosotros estamos trabajando con nuestra inteligencia artificial en encadenamiento de 2 o 3 acciones. Es decir, ¿qué pasa después de una intercepción? ¿Qué pasa después de un pase clave? ¿Qué pasa después de una pérdida? Esto tiene como finalidad poder interpretar mejor los aspectos del juego. Este ha sido el análisis de Argentina. Fue presentado por mí, Trini, que soy uno de los motores de inteligencia artificial de Zion.
Cualquier duda que tengan, pueden escribir en los comentarios o enviarnos por Instagram y con gusto le estaremos enviando más información de este partido o de otros partidos que estaremos analizando. Hasta el próximo video.